Ah, vale. Muy bien. Digo, es que no vaya a ser que alguien sea bombero y tenga que salir a apagar un fuego, ¿no? Pero, Primera de Juan, capítulo 2. Y nos hemos quedado en el versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Antes de leer este pasaje, traigo muchos saludos y mucho cariño del hermano Kraciun Stelian, que hemos estado viéndole ayer. Fuimos a Zaragoza, cerca de Zaragoza, a Darroca, un pueblo que se llama Darroca, donde él está cumpliendo condena. Y él está muy bien animado en el Señor y está yendo al culto, como sabemos, y siguiendo al Señor, así que él me manda muchos saludos. Él solamente nos conoce por foto. Bueno, a mí sí me conoce, claro. Fuimos Jack y yo, y esperamos que la próxima vez podamos tener un vis a vis con él, porque ahora solamente hemos tenido a hablar por la cabina del locutorio, pero siempre me manda muchos saludos y mucho cariño también para los chicos de Herrera. Stelian siempre se acuerda y él está confiando en el Señor, siguiendo al Señor, y manda muchos saludos. Entonces, dicho esto, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice así: ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El tema del Primera de Juan es distinguir entre la verdad y la mentira, el verdadero y el falso. Saber si estamos en la verdad y en el verdadero. La verdad es Cristo, el verdadero es Él, o estamos en la mentira, porque muchos estaban diciendo y enseñando doctrinas falsas, enseñanzas que no eran el Evangelio. Y el apóstol Juan nos va a dar una serie de pruebas, de evidencias de que estamos en la verdad. Cuando se publica, cuando se hace un billete, no tengo por aquí ninguno de 500 para mostrarlo, pero lo hubieras visto enseguida. Es que no tengo aquí ninguno. Eso es una broma, ¿no? Existen los de 500, ¿no? Dicen que sí. Bueno, cuando se publica un billete, tiene unas marcas características de seguridad que nos prueban, nos muestran que ese billete es verdadero. Y entonces, cuando en el supermercado das un billete de 20 euros o de 50, o lo que sea, la persona que está en la caja lo mete por una maquinita, ¿verdad? Si sale azul, es verdadero. Si sale rojo, te lo devuelve. A veces algunos tienen que pasarlo más de una vez y yo cuando me pasa eso le digo a la persona que está en la caja, generalmente es una chica, le digo, a ver si me ha salido bien la fotocopia. Pero no funciona, porque todos los billetes tienen unas marcas de seguridad. Es más, incluso las personas que no ven, que son invidentes, saben dónde están esas marcas y tocan el billete con sus dedos para saber qué tipo de billete es, si es de 20, de 10, de 5, de lo que sea, y tocan esas marcas y están seguros de que algo es verdadero. Y de la misma manera, ¿cómo podemos saber que alguien conoce a Dios? ¿Cómo podemos saber que alguien es creyente? ¿Cómo sé yo que soy creyente y cómo sé también qué tipo de creyente soy? ¿Cómo está mi salud espiritual? Todo eso nos da el Señor unas marcas, unas evidencias para saber si soy del Señor y cómo voy, o si no soy del Señor y cómo estoy. Todo eso tenemos las marcas que da la palabra de Dios. Y Primera de Juan está escrito para eso, para que sea como una criba
que podamos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Cuando nosotros miramos este texto, vemos tres cosas que es las que vamos a estar mirando hoy. La pregunta es, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Por lo que decimos? No. ¿Por lo que hacemos? Sí. Lo que dice es, si obedecemos sus mandamientos. Vemos que hay alguien que dice que está en la verdad, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, no permanece en la verdad. Pero aquel que obedece, es sencillo, es la tercera cosa, el creyente, guarda los mandamientos de Dios y camina permaneciendo en Él, camina en Cristo. Esta es la única manera. Verás, Dios nos ha dado la vida y es Él el que sabe cómo debemos vivirla. Cuando tú te compras una televisión, un coche, lo que sea, una radio, lo que sea, hay un manual de instrucciones escrito por el fabricante. Si tú quieres que funcione bien la máquina que tú has comprado, más vale que lo hagas según las instrucciones del fabricante, porque si no, no estás seguro de que funcione. Dios es tu fabricante, Dios nos fabricó, nos creó, hizo todas las cosas y nos dio una vida, y Él sabe cómo debemos vivir. Él sabe de qué manera podemos vivir con gozo, con paz, con seguridad, cómo podemos vivir en bendición en esta vida. Lo sabe Él, no lo sabes tú, lo sabe Él. Y Él lo ha dicho por medio de su palabra. Entonces, si tú quieres vivir bien, sigue las instrucciones del fabricante. Si tú quieres vivir en bendición, sigue los mandamientos de Dios. Es así de sencillo. Y la prueba que aparece aquí, la primera prueba de todas ellas, iremos viendo muchas más, pero la primera que aparece aquí es la obediencia. Si guardas los mandamientos de Dios, los mandamientos del Señor. ¿Para qué están? ¿Para amargarnos la vida y hacer que nos sintamos desgraciados y desdichados? No. Los mandamientos de Dios están para protegernos y para bendecirnos. Porque cuando obedecemos a Dios, entonces estamos bajo su protección, bajo su amparo, bajo su dirección. Jesús dio mandamientos y Él, que es aquel que nos creó, es aquel que se ha revelado a nosotros y ha revelado quién es Dios. Él es aquel que es imagen y es el verbo de Dios. Él nos ha dicho que sus mandamientos son para nosotros lo mejor. Mira lo que dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escucha esto. Jesús dijo, no es el que dice, sino el que hace. Y esto es prueba de que realmente alguien es creyente. Cuando lo que dice corresponde con lo que hace. No estoy diciendo aquí que no digamos que somos creyentes, porque somos llamados a anunciar al mundo el Evangelio y a confesar lo que somos y a no avergonzarnos del Evangelio y no hacer como hizo Pedro, que se avergonzó y dijo no le conozco. Somos llamados a eso, pero somos llamados a decirlo en correspondencia con lo que somos. ¿Y cuál es el mandamiento que Cristo nos da? Hay muchos mandamientos, ¿no? Pero ¿cuál es el mandamiento por excelencia que nos da? Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. El primer mandamiento de todos es: cree en el Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo, vive unido al Señor Jesucristo, descansando por completo en Él y solo en Él. Y el segundo mandamiento que nace de ahí es que amas a tu prójimo como a ti mismo, nos amamos unos a otros como nos ha mandado. Al creer en Cristo, estamos, ¿qué? Obedeciendo su palabra. Ese es el primer mandamiento de todos. Creer en Él, ese es el gran mandamiento. Por eso Jesús, cuando le preguntan qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios,
Él responde, esta es la obra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica lo que Dios dice? La obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Jesús dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste ha marcado el Padre Dios con el sello. Y es por ese motivo por lo que Jesús llama a la gente a que realmente confíen en Jesucristo. Muchos buscaban a Jesús para que le diera de comer gratis. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mateo 6. Y Jesús dijo, os digo que me buscáis no porque oísteis la palabra y creísteis, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad por la comida que trae vida eterna. Lo que Jesús está diciendo es, a vosotros solamente os interesa llenar la barriga. Solo os interesa el mundo. La comida, la bebida, el dinero, el vestido, las cosas de la tierra. Las cosas que van a perecer, que van a morir, que no van a perseverar. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual no es algo que nosotros ganamos, sino que el Hijo del Hombre nos da. Él nos lo da. El Hijo del Hombre, Cristo, nos lo da. Entonces, el mandamiento del Señor es ese. ¿Y cómo sabemos que alguien es creyente? Porque esa persona que dice que es creyente, lo que prevalece, lo que sobresale, lo que al final de su vida queda es que obedece al Señor. No quiere decir que nunca desobedezca, quiere decir que es lo que hace normalmente. A ver, todos aquí, algunos de nosotros somos padres y algunos de los que estamos aquí somos hijos, ¿no? Levanta la mano si no eres hijo o hija. Todos somos hijos o hijas, ¿no? Algunos somos padres o madres o abuelos o lo que sea, pero a veces los hijos no somos obedientes. Pero eso no significa que no vivamos en obediencia. O sea, la obediencia es lo que marca a un hijo, aunque a veces no obedece. A veces es rebelde, a veces se rebela contra su padre, contra su madre, no hace caso, etc. Pero lo que distingue a un hijo es que obedece a sus padres. Eso es lo que distingue, es lo que prevalece, es lo que queda. No significa que obedezca siempre, 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 pero lo que prevalece es que vive en obediencia. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Obedecemos sus mandamientos, entonces estamos obedeciéndole. Es por eso que la obediencia, caminar en obediencia, es la muestra de que alguien ha conocido a Dios. Como sabéis, había un joven que quería heredar la vida eterna. Era rico. Y se acerca a Jesús, muy religioso él, y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, no hay nadie bueno. No me llames bueno porque solamente hay uno bueno que es Dios. Pero ya sabes lo que tienes que hacer. No cometerás adulterio, no robarás, no matarás. Honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos sabes, ¿no? Pero maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces Jesús le miró con amor y le dijo, te falta una sola cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué fue lo que hizo el joven? ¿Obedeció o no obedeció? Mira, el problema de ese joven es, quiero la vida eterna, pero quiero también vivir bien. Y hacerme mi religión a mi manera. Yo quiero ser perfecto, quiero tener la vida eterna, quiero ganarme el cielo, según la idea religiosa de él, que el esfuerzo le iba a ganar el cielo, de eso creía él. Y la gran equivocación es, tú quieres obedecer cuando y como quieras, a tu manera. Pero Jesús le llama la atención al gran ídolo que había en el corazón de ese hombre. Ese ídolo era el amor al dinero. Él era muy rico. Si vendo mis posesiones y se lo doy a los pobres, ¿de qué voy a vivir? ¿No? ¿De qué voy a vivir?
Él no confiaba en Dios. Él no confiaba en Jesucristo. Él no creía que Dios fuera suficiente para cubrirle a él y cubrir sus necesidades siguiendo a Jesús para tener herencia en el cielo. Él no quería nada de eso, porque no confiaba en Dios. No confiaba en Él de verdad, de corazón. Era toda una mentira. Toda esa religión que él tenía era como una cubierta, era como un baño, era como una pintura, era como un barniz. Pero su corazón está en el dinero, no en Dios. Y Jesús le descubrió porque él le conocía. Pero mira, Jesús le dice eso por amor. Le dice, sí, tú quieres heredar la vida eterna. ¿De verdad quieres heredar la vida eterna? Tú no quieres la vida eterna. Tú quieres tu dinero y quieres a tu Dios. El Dios de tu dinero es más grande que el Dios al que dices adorar. ¿Lo ves? Si Dios para él fuera más grande que su diosecillo de dinero, echaría fuera ese dinero. Y diría, me voy contigo, Jesús. Me voy contigo aunque tú no tengas donde recostar tu cabeza, pero me voy contigo porque quiero el cielo. Quiero caminar contigo, quiero vivir en la fe, quiero morir a mí mismo, quiero tomar mi cruz y morir a mi yo. Y mi yo significa que mi ídolo es el dinero. Yo amo el dinero me da seguridad, el dinero me da placer, el dinero me da satisfacción, el dinero me da posición, el dinero me da prestigio, el dinero me da todo eso. Y claro, si yo mato a ese Dios mío, a ese diosecillo que tengo, ¿qué va a ser de mí? Porque a mí me gusta vestir bien, me gusta dormir bien, me gusta que la gente me considere, me gusta tener anillos de oro en mis manos, me gusta comer buenas cosas, pero también me gusta la religión, cuidado. Pero no tanto. No tanto. Porque finalmente cuando tengo que elegir entre la religión que hay y la verdadera religión, lo que Cristo es. ¿Y qué pasó con el joven rico? Se marchó triste. Pero se marchó. Pues si te vas triste. Claro, es que él pensaba que Jesús le iba a decir al joven rico, qué buena persona eres. Como si fueran todos como tú, el mundo sería maravilloso. Desde la juventud tú has sido tan fiel. Has honrado a tu padre y a tu madre. Nunca has matado, nunca has robado, nunca has cometido adulterio. Te has portado tan magníficamente que te vamos a dar una medalla. Te vamos a poner unos galones. Te vamos a ponerte de ejemplo para que toda esta gente tan mala te mire. Pero Jesús no le dijo nada de eso. Cuando él de una manera tan arrogante dice, todo eso lo he guardado en mi juventud, ¿qué más me falta? Lo que te falta es obedecer. ¿Y por qué no obedeció ese hombre? Porque no creyó. ¿Lo ves? Mira, la obediencia y la fe están juntas, no las puedes despegar. No puedes despegar la obediencia y la fe, porque cuando tú confías en alguien, haces caso a lo que esa persona te dice. ¿Por qué los niños hacen cosas que no comprenden a la voz de... Y esto es el gran razonamiento de los niños. Jaime, haz eso. ¿Pero por qué? Porque lo digo yo. Y lo entiende. Y finalmente el niño no lo entiende. Como tantas cosas nos ha pasado de niños, ¿no? ¿A ti no te han dicho eso? Porque lo digo yo. Porque además se cansa tu padre de darte tanto razonamiento y tal. Y hay ese tiempo de cuando tienes 10, 12 años en que estás preguntando por qué, más cansino era todos los santos días diciendo por qué. Y al final se enfada contigo tu padre, tu madre, te dice, porque lo digo yo y punto. Y lo haces porque confías en que tu padre y tu madre te quieren lo mejor para ti y tú lo obedeces porque simplemente tu madre te lo dice. Tu padre te lo dice y tú confías. Ahora tú vas al médico porque estás malo y el médico te dice, tómase esto y esto y esto y esto. Y tú empiezas a decir, el médico me ha dicho esto, ¿no? Voy a meditar durante 40 días y después lo hago. La mayoría de las veces no vas a hacer eso, ¿verdad?
Tú te manda al médico eso porque te encuentras mal y dices, voy ahora mismo a la farmacia, y sales del consultorio médico y tienes farmacia. Y vas del consultorio médico con tu receta, y como era electrónica que llega rápido, sí, toma. Y empiezas a tomártelo ya, porque confías plenamente ¿en quién? En la persona que te manda. Fe y obediencia y fe no se pueden separar. Y por eso dice aquí Juan, ¿cómo sabemos que alguien conoce a Dios? Porque obedece su palabra. Y ya está. Yo confío en el médico, hago caso a los consejos del médico. Yo confío en mi esposa, o en tu marido, o en tu padre, en tu amigo, que tal. Y entonces lo que te dice su consejo lo sigues porque sabes que es bueno para ti. Y ahora, el Señor entonces nos muestra que las personas no obedecen a Dios, ni quieren saber de Dios, porque no creen en Él. No quieren obedecer el mandamiento de creer en Cristo. No quieren obedecer el mandamiento de someterse a Él, de pedirle perdón por sus pecados, de rendirse a Cristo. ¿Por qué no quieren nada de eso? ¿Por qué no creen en Él? Por eso no obedecen. Ahora el profesante, como le pasaba a ese, que él profesa pero no lo hace. Digamos que es creyente pero no practica. Como dice la gente, ¿no? Soy creyente pero no practicante. ¿Habrás visto una cosa tan absurda como esa? Soy creyente pero no soy practicante. A ver, soy español pero no practico el español, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sería tan absurdo como eso? Sí, soy padre pero estoy de vacaciones. Es como que no tengo hijos ahora. ¿Tú puedes decir eso? Tengo madre pero ahora la tengo, digamos, en cuarentena. Ahora ya no estoy con... A ver, yo soy hijo, por lo tanto soy hijo siempre. Soy padre y soy padre siempre. Soy español y soy español, o ecuatoriano, o boliviano, donde tú quieras que seas. Eres siempre así, no puedes decir, no lo practico. Eres así. Y un creyente no puede decir, no soy practicante, porque eso es mentira. Es tan absurdo. La evidencia de que alguien es creyente es la obediencia. Jesús lo dijo con palabras muy claras, Juan capítulo 14, y por eso la cita primera de Juan. Juan 14 dice Jesús, ¿quién es el que me ama? El que hace suyas mis mandamientos y los obedece. El que me ama mi palabra, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que vosotros oísteis de mí no son mías, sino que son del Padre que me envió. Entonces Jesús dice, ¿por qué me amas? Porque confías en mí. ¿Y por qué me obedeces? Porque crees en mí. Entonces, ¿qué pasa? Esto son dos cosas está claro. Mira, más fe, más obediencia. Menos fe, menos obediencia. Ninguna fe, ninguna obediencia. Están juntos. ¿Por qué nosotros no obedecemos a Dios? No le creemos. No estamos confiando en Él. Y cuando tenemos que obedecer, no estamos seguros de que Dios nos vaya a respaldar, que Dios nos vaya a ayudar. Por eso no obedecemos. En la medida en que obedecemos a Dios, nuestra comunión con Él se fortalece. En la medida que se fortalece nuestra relación con Él, nuestra obediencia crece. Son dos cosas que están juntas. Creo en Él, creo más en Él, le obedezco más. Como le obedezco más, creo más. Son cosas que están juntas, la una y la otra. Como la cara y la cruz de la moneda, no se pueden separar. Por eso, aquí se explica, y lo dice así primero de Juan, que el verdadero creyente, ¿qué hace? Versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra.
De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Había mucha gente que decía que era cristiana, pero no había obediencia. Si no hay obediencia, no hay cristianismo. Da igual que a alguien lo bautizaran, que estuviese en una iglesia, que fuese lo que fuera en su iglesia. No importa qué es lo que dice, no importa cuánto sabe, no importa qué ha hecho en el pasado. Si alguien no obedece, no ama a Cristo. Si alguien no ama a Cristo, no cree en Cristo. Si alguien no cree en Cristo, está bajo condenación. Es así de sencillo. No hay nada más. O sea, no hace falta hacer un examen para eso. Porque Jesús dijo, el que me ama hará suyas mis palabras y las pondrá en práctica. Se va a equivocar en el pecado, sí, pero volverá otra vez al camino de la obediencia, porque va en ese camino. Como cuando te pierdes con el GPS, ¿no? Porque el GPS a veces es recalculando. Ya me despistaba por ahí. Recalculando quiere decir que te saliste de la ruta. Pero lo bueno es que si te equivocas, puedes volver otra vez por otro acceso. Eso me ha pasado más de una vez. Entonces, benditas rotondas. Las rotondas son una bendición porque me he equivocado, me he pasado. ¡Ay, el cruce, qué tal! Y ayer cuando fuimos de viaje, cuidado que era por ahí, ¡ay! No pasa nada. Bueno, pero ahí está la rotonda para dar la vuelta otra vez. Muchas veces me he equivocado. Pero luego hay rotondas para volver otra vez a la vía principal. Y un creyente se equivoca. Y un creyente peca. Y un creyente deja de velar y orar en oración y cae en el pecado. Pero después vuelve a ser renovado para el arrepentimiento y camina con Dios. ¿O acaso no pecó David? ¿O acaso no pecó Pedro? ¿Verdad? Pero lo que prevalece finalmente en estos creyentes es que obedecen a Dios. ¿Y por qué obedecen a Dios? Porque confían en Él. Es así de simple. Aquel que es creyente va a obedecer. El que no vive en obediencia no tiene fe. Es así de sencillo. Ahora, fíjate lo que dice aquí. El amor de Dios se manifiesta plenamente, y voy a terminar con esto. El amor de Dios se manifiesta plenamente en aquellos que obedecen su palabra y que viven como Él vivió. En la medida que tú obedeces, más del amor de Dios recibes. No es que Dios te ama más, porque Dios ya te ama a tope, pero sientes y experimentas más su amor en ti. ¿Me sigues? El amor de Dios, dice, se manifiesta plenamente. ¿Qué quiere decir plenamente? Que se ve plenamente. A ver, por aquí tenemos una cortina, ¿no? Suponte que aquí está entrando el sol y hay una cortina. En la medida en que yo voy descorriendo la cortina, más del sol de afuera se ve, ¿no? ¿Cuándo entraría plenamente el sol por la ventana? Cuando yo descorro toda la cortina. ¿Me sigues? Sí, es sencillo. ¿Y qué está diciendo aquí Juan? Cuando yo obedezco, la cortina se va moviendo hacia afuera. Y más del sol del amor de Dios me llega. El amor de Dios está ahí, pero yo lo tapo con mi desobediencia, con mi incredulidad. Pero a la medida en que yo obedezco al Señor, esa cortina se abre y más del amor de Dios me va bañando a mí. Y eso que produce más obediencia. Y la obediencia, dice, sus mandamientos no son gravosos, no es un impuesto, no es algo que me amarga la vida, algo que me hace triste, algo que me hace sentir infeliz. No, los mandamientos de Dios son un gozo para nosotros. ¿Por qué? Porque nos conducen a más bendición de Dios para nuestras vidas. Y por eso sus mandamientos no son gravosos, porque el amor hace que la obediencia sea dulce. ¿Verdad? En la medida en que nosotros vamos conociendo al Señor, su amor permanece en nosotros y nos baña de Él. Y ahora bien, ¿qué deberíamos hacer? Primero, deberíamos quitar lo que impide que obedezcamos al Señor. ¿Qué impide que obedezcamos al Señor? La falta de fe.
vale, tenemos ídolos, que confiamos en nuestra propia justicia personal, en nuestro propio esfuerzo, lo que sea, en nuestro egoísmo. Pero es la falta de fe lo que hace que no obedezcamos mejor al Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo? No le eches la culpa al cha-cha-cha. Ay, es que el mundo es muy atractivo y yo soy como imantado con el mundo, ¿no? Que el mundo me... Y entonces, ay, mira, el mundo me atrae. Eso es verdad que el mundo te atrae. ¿Pero por qué te atrae el mundo? Porque no confías en Dios de verdad. ¿Por qué el diablo nos tienta y caemos en pecado? Por falta de fe. Recuerda lo que dijo Jesús. Simón, el diablo ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he pedido por ti, yo he orado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falte. La fe, Simón, hará que el diablo no te gane. Hará que la tentación no haga que caigas. Y hará que el mundo pierda su brillo. Porque cuando tú por la fe ves al invisible, estás haciendo como Moisés, que renunció a ser el hijo de la hija de Faraón al tesoro de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en los tesoros del cielo. Porque se sostuvo sin tener miedo al Faraón y a la ira del Faraón, porque se sostuvo ¿cómo? Viendo al invisible. ¿Y cómo veía Moisés al invisible? Por la fe. ¿Cómo veía que el tesoro de Cristo, que el vituperio de Cristo, que el ser avergonzado por Cristo era el tesoro más grande para él? Porque por la fe vio que eso era más grande, más importante. ¿Ver cómo todo es por fe? Eso es lo que quiero que veamos. Que aquel que cree en Él, le obedece porque ve a Dios detrás de todo y ve que Dios es más grande que su problema, más grande que la tentación, más grande que lo que el mundo puede dar, más grande que las satisfacciones personales, más grande que mi pecado, más grande que ninguna cosa está a Dios. Y eso por la fe lo ves y eso hace que le obedezcas. Toda obediencia es falta de fe. Y por eso dice el Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que pidamos al Señor fe. Jesús dijo, había un hombre que edificó su casa sobre la arena y otro sobre la roca. Vino la tempestad, vino la lluvia, vino el viento y la casa del hombre que edificó sobre la arena se cayó. Vino la tempestad, vino el viento, vino lo mismo a la casa del hombre que edificó sobre la roca y permaneció. Y Jesús dijo, el que oye mi palabra y la pone en práctica es el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Es curioso que en las imágenes de las noticias del desastre en los Estados Unidos por los ciclones, por los torbellinos o los tornados... Sí, no me salía la palabra. Todavía no ha pasado igual. ¿Has visto en la tele las imágenes? Son sobrecogedoras. ¿Qué edificios han quedado firmes? Porque allí los americanos hacen las casas sobre la arena. El edificio de correos es de piedra y ladrillo. Ahí está. Sí, el tejado se voló. Velocidad de viento de 300 km por hora, una barbaridad. Pero los edificios del ayuntamiento, de correos y la estación y tal, eran hechos de piedra. Y vino toda esa cadena de tempestades y no han conseguido derribarlo. Pero el resto de la gente habían hecho sus casas de pladur, de madera, y el viento las arrasó. Si escuchas al Señor y crees en Él, le obedeces y pones tu casa sobre la piedra. La tempestad vendrá seguro, pero tú vas a permanecer. Y finalmente hay una parábola que Jesús, es una parábola muy simple, que Jesús le dice a los que estaban allí referente a obedecer y a creer. Había un padre que tenía 2 hijos y tenía una viña.
Y se dirige al hijo mayor y le dice: hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Y ese hijo mayor le dice: sí, padre, pero nunca fue. Nunca fue. El padre se dirigió ahora a su hijo menor y le dice: hijo mío, ve tú también a trabajar hoy a mi viña. Y el hijo menor dijo: yo no quiero. Pero después, arrepentido, el hijo fue a trabajar a la viña. Y pregunta a Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? No hace falta ser un catedrático para responder a eso. Y verás, nosotros no obedecemos. Nosotros no somos obedientes por naturaleza. Pero la gracia de Dios es tan grande que toca nuestro corazón para que digamos: ¿por qué no estoy obedeciendo? La viña es de mi padre. Mi padre tiene todo el derecho a mandarme a trabajar en ella. Es un honor para mí trabajar en esa viña, que finalmente ¿de quién será sino mía? ¿No es mejor que yo obedezca a mi padre y trabaje en su viña y esté en comunión con él y en paz con él, que no que esté mi padre enfadado conmigo y yo con él por mi pecado, por mi egoísmo, por mi rebeldía? Mejor voy a obedecer. Mejor voy a hacer lo que dice mi padre. Y escucha, ¿por qué no haces lo que te pide Jesús y te arrepientes? Porque tú y yo le hemos dicho a Dios, o le hemos dicho: sí, ya si eso yo iré, ya voy. Hijo mío, voy a trabajar en mi viña. Sí, padre, lo que tú quieras, lo que tú digas. O le hemos dicho directamente: yo no voy. No importa. Lo importante es que por el arrepentimiento podemos ser movidos a volver al camino de la obediencia. Ahora vamos a tomar de los símbolos del Señor y mira, estos símbolos están aquí como una señal para que volvamos a la carretera, ¿no? Como unas señales que nos dicen: por aquí no es. Te has perdido, te has extraviado, ibas despistado en el coche, ibas mirando donde no tenías que mirar, te despistaste, te equivocaste, te saliste de la senda de la obediencia, te saliste de la senda de guardar los mandamientos de Dios. Pero hay una rotonda llamada arrepentimiento, llamada fe. Y por ella puedes decir: Señor, no te estoy obedeciendo. Pero escucha, la obediencia no solamente es no hagas cosas malas. Claro que no tenemos que hacer cosas malas, por supuesto. Pero la obediencia que el Señor quiere es que tú confíes de verdad en Él. Y yo deje de ser un incrédulo. La obediencia que el Señor quiere es que yo confíe más en Él y menos en mí mismo y en los demás, sino en Él. Y que la obediencia que Dios quiere es que yo haga caso al Señor, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tomemos los mandamientos del Señor en positivo, no solamente en negativo. No, esto no, prohibido, sino tómalo en positivo. En el orar sin cesar, amad a vuestros hermanos, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, confía en Él. Ese es el mandamiento verdadero que tienes que tomar. Y lo otro se caerá solo, se dejará solo, se morirá solo. Es por eso que qué buena oportunidad nos da el Señor hoy, a través del pan y del vino, puede decir: Señor, quiero volver. Estoy perdido. ¿Qué me ha pasado, Señor? Estoy extraviado.
Yo no era así, yo no caminaba así. Te dije que sí, iría a tu viña, pero no voy. Y te renegué, Señor, y te desobedecí, pero quieres volver como el hijo pródigo a tu casa. Quiero venir a obedecerte otra vez. Quiero volver a la senda de la fe, que es la senda de la obediencia. Amén. Vamos a orar al Señor. Nuestra hermana Daniela va a dar gracias al Señor por el pan que va a repartir entre nosotros y después podemos